Hola amigos, hoy hablaremos sobre la crisis colonial e ilustración. La ilustración debe considerarse como el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Esta época se caracterizó por una confianza ciega en la razón y la ciencia como fuentes de todo conocimiento e instrumentos para alcanzar el progreso. Era una crítica a la religión, pues se consideraba que la fuente de la verdad y la felicidad era el hombre y no Dios. Era una crítica al absolutismo, pues todos los hombres debían considerarse iguales. Por tanto, el gobernante debía surgir de una elección. Las ideas de Ilustración fueron difundidas en poco tiempo por toda Europa. ¿En qué consistía el despotismo ilustrado? Era un concepto político en el que la Ilustración tuvo un papel básico. Fue una forma de gobierno que surgió en la primera mitad del siglo XVIII en Europa. En algunos casos provocó actitud represiva y en otros un nuevo tipo de monarquía, que buscó fortalecer el poder del rey y lograr un desarrollo social ordenado y equilibrado. El despotismo ilustrado quedó bien definido en una frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los gobiernos de los déspotas ilustrados presentaron una serie de características comunes como la tendencia a la centralización administrativa, la reorganización del sistema fiscal, la reforma del sistema judicial, el énfasis en la difusión de la educación y la cultura y la tolerancia religiosa. Tendencia a la centralización administrativa. Los monarcas ilustrados reformaron la administración. Para ello, crearon organismos centralizados. La reorganización del sistema fiscal. Se intentó distribuir de manera más equitativa el pago de impuestos, retirando algunos privilegios a la nobleza y otros tantos al clero. Reforma del sistema judicial. Hubo la supresión de la tortura y la limitación de la pena de muerte. Énfasis en la difusión de la educación y la cultura. Esto se dio a través de la creación de nuevas instituciones educativas con el fin de elevar el nivel cultural del pueblo. Y por último, la tolerancia religiosa. Fue la afirmación de la soberanía del Estado sobre la Iglesia. La razón como ruptura del antiguo régimen. La Ilustración marcó una serie de transformaciones para las sociedades europeas, que se manifestaron en los procesos revolucionarios que culminaron con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos acontecimientos desembocaron en la crisis del antiguo régimen. A finales del siglo XVIII surgieron los movimientos revolucionarios, en que participaron el proletariado y la burguesía, las nuevas clases sociales que se crearon durante la industrialización de las sociedades. Su finalidad consistía en independizarse del despotismo ilustrado. Los aspectos que caracterizaron la caída del antiguo régimen fueron el ascenso de la clase burguesa como grupo dominante y el desplazamiento de la aristocracia, la transición del feudalismo al capitalismo por efecto de la industrialización, el nacimiento del Estado liberal como forma de gobierno, la separación entre la Iglesia y la administración del poder, y por último, el crecimiento de la actividad científica. Created using Powtoon.